Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todos. Me encuentro muy cómodo en esta casa porque aquí estuve yo en el Colegio Mayor San Pablo estudiando las oposiciones una temporada larga. Aquí di clases yo en el CEU también y por lo tanto he vuelto a mi casa desde hace muchos años. Efectivamente, me toca, digamos, la parte más, no diría yo difícil, pero sí la parte menos querida en general por quienes hablan de responsabilidad. Porque yo noto que existe una presencia sobre los daños que se producen, las lesiones que se causan, a consecuencia de unas actuaciones de determinadas personas, en este caso, por ejemplo, de autoridades públicas, pueden ser, pero quizá por mi profesión, pero también por esa necesidad de justicia que yo, pues sin culpa mía, se me metió en mi cuerpo, pues ya cuando tenía 22 años y todavía no ha desaparecido, pues siempre he pensado que aparte de las responsabilidades civiles derivadas de un hecho, también es necesario defenderse de ese hecho con respecto a aquellas personas que lo realizan. Porque eso es, en definitiva, la última ratio del derecho, o sea, es cuando ya el anterior no ha arreglado o no puede arreglar la situación es tan grave que exige una respuesta también muy grave o sobre todo muy proporcionada. Y este es el derecho penal. Precisamente por eso, pues me he dedicado toda mi vida al derecho penal y al mercantil relacionado con el penal, que curiosamente ahora cada vez es mayor y por lo tanto estamos en lo que se llama pues el derecho penal económico, eso que se dice aquí. Lo digo no porque eso es una cosa distinta de lo que voy a hablar, sino porque en algunas cosas tiene relación con lo que voy a decir. Santiago me acaba de plantear el tema, porque ha leído todo lo que ya se dijo el día 30 de enero y el 3 de marzo por la Organización Mundial de la Salud. Yo a eso tengo que añadir que también se sabían algunas o muchas noticias, por ejemplo Italia, que empezó muy pronto y venía de allá, y esto se sabía desde luego antes de marzo. Y si nosotros lo sabíamos, porque venían las noticias, yo supongo que el gobierno y el presidente del gobierno, por las comunicaciones que tienen que tener con la Organización Mundial de la Salud y con otros estados, etcétera, etcétera, pues lo conocerían mejor todavía. Digo esto porque no lo sé si lo conocían o no, pero todo es una hipótesis, ¿no? Porque eso habrá que probarlo, eso serán unos hechos probados, pero tengo que partir de una hipótesis para poder llegar a una conclusión o, bueno, decir unas cosas sobre el derecho penal, ¿no? Porque claro, si realmente estas noticias que se daban pues son ciertas o se pueden demostrar, y también hablaré un poco luego de lo que el Tribunal Constitucional dijo acerca de la prueba, de cómo se pueden probar los hechos o cómo, de una forma con garantías suficientes. Bueno, pues entonces, claro, habría que preguntarse, ¿es posible que en un momento determinado, con estos conocimientos, si es que los tenían, haya una manifestación el día 8 de marzo, que no solamente se impulsa por el gobierno, sino que incluso el delegado del gobierno no la prohíbe? Bueno, claro, esto es algo que podía dar lugar, en su caso, entonces casi las mascarillas no se llevaban, no estaban de moda, pues, pero vamos, aunque fuera con mascarillas, podían haber lugar a unas infecciones y por lo tanto a un COVID extendido por España, porque es que la manifestación no era solo de personas de Madrid. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí es un hecho, que habrá que calificarlo en su momento, si esto puede ser o no puede ser, o tal, etc., según las pruebas que haya. Bien es cierto que hay que entender, y luego hablaré un poquillo de eso, que claro, los hechos, la calificación de los hechos a veces resulta muy difícil y a veces imposible desde el punto de vista penal. Porque claro, la imprudencia, por ejemplo, es un delito que necesita resultado, es decir, que tiene que haber una relación de causalidad entre la falta de diligencia y el resultado ocasionado. Y esa relación de causalidad habrá que acreditarla, y en una manifestación
yo supongo que acreditar que justo desde esa manifestación se ha producido la infección, pues va a resultar bastante difícil, ¿no? Quiero decir que puede haberse producido la infección en otro sitio y luego estar en la manifestación. Bueno, esto es un supuesto pues que habrá que acreditar, pero que será difícil. Sin embargo, no será tan difícil en los casos en los que una persona haya muerto, por ejemplo, un médico, una enfermera o un militar, o esto, no haya muerto porque resulta que no dieron los EPIs, o sea, los trajes, las mascarillas, etcétera, en su momento, porque esto además está previsto en el Código Penal, es un delito contra el derecho de los trabajadores, los riesgos laborales, es decir, no se han puesto a su disposición por los hechos y tal, y esto está en el artículo 316 y en el 317 del Código Penal, que habla de un delito doloso y también de un delito por imprudencia. Delito doloso que no necesita el resultado, porque la cosa es que se ponga en riesgo la vida, la salud, etcétera, de estas personas, con lo cual la relación de causalidad es más fácil, porque no tenemos que partir de la base de que se produzca el resultado. Si es que se produce el resultado, es que entonces además habrá otro delito. Aquí, en su momento habrá que valorar muchas cosas, porque claro, no es lo mismo una imprudencia que una prevaricación, pero es que la prevaricación, en su caso, no exige esa relación de causalidad a la que me estoy refiriendo. Es que se comete por el hecho de dictar la resolución injusta a sabiendas de que tal y que cual. Y esto, bueno, pues esto está ahí también, y esto, el hecho puede ser valorado de la forma que he dicho antes o de esta otra forma, a través de una prevaricación. También he visto, bueno, hemos visto todos, a lo largo de este tiempo, pues que se dijo que el gobierno no había comprado todavía estos EPIs. Digo EPIs para no tener que explicar todo esto de las mascarillas y tal, y lo concreto más. No, que no había comprado, pero que algunos sí que los compró, y por lo visto los pagó, y sin embargo no recibió de vuelta el dinero. Y algunos que compró resulta que eran fallidos, y por lo tanto tuvieron que devolverse o tirarse, ¿no? Bueno, yo ahí veo que existe una posibilidad de un dinero público manejado por unas autoridades o funcionarios públicos, en este caso autoridades. Habrá que pensar, como bien habéis dicho, las que sean competentes, porque claro, eso habrá que verlo, pero aquellas que sean competentes, pues claro, tendrán que explicar, que yo no le he oído que lo hayan hecho, tendrán que explicar de una forma transparente a dónde han ido esos fondos y qué se ha hecho con ellos. Claro, porque también existe el delito de malversación de caudales públicos, que por cierto se modificó en el año 2015 de una forma, digo, curiosa, porque lleva consigo la modificación que se hizo también sobre la administración desleal, que antes se incluía en el artículo 295 del Código Penal de una forma un tanto difícil, y que luego se ha traído ya con el nombre de administración desleal al artículo 252 del Código Penal. Y además se ha modificado y se ha separado de él la apropiación indebida, que estaba bastante confusa, y ahora resulta que en la manipulación de fondos públicos pues aparecen las dos figuras. Se dice que se comete el delito por administración desleal o por apropiación indebida de los fondos públicos realizado por funcionario, autoridad pública, etc. Con lo cual, pues bueno, esta es otra figura jurídica que habrá que valorar en su momento, y habrá que acreditar, en fin, y probar si realmente pues existe alguna responsabilidad grave, muy grave, para que puedan considerarse una responsabilidad penal. Sobre este tema también cabe hablar. Yo siempre me gusta hacerlo, porque como he estado 22 años en el Tribunal Constitucional, 12 de fiscal y 10 de jefe de la Fiscalía, pues claro, yo no sé si las resoluciones habrán gustado o no, pero el trabajo se ha hecho, puedo asegurar que fuertemente, ¿no? Dentro del Tribunal Constitucional. Y algunas sentencias he recordado que tienen interés. Por ejemplo, ha dicho muchas veces el Tribunal que la presunción de inocencia pues se evita, en fin, se impide, o sea, al final se puede condenar, pues siempre que hay una prueba directa, haya prueba de indicios. Pero también algunas sentencias ha dicho cuando algo se evidencia,
cuando se lleva a la conclusión de que se ha evidenciado algo, se invierte la carga de la prueba. Es decir, que si usted dice, mire, he llegado a este hecho y esto es evidente. Ahora, si usted me prueba lo contrario, entonces, y se invierte la carga de la prueba. Claro, eso también habrá que tenerlo en cuenta, porque estos hechos habrá que acreditarlos pues, con todo tipo de pruebas, claro está, para llegar a una conclusión o a la otra, ¿no? Y digo también que estoy hablando del derecho penal y de las responsabilidades, a pesar de que yo nunca he sido partidario de las penas largas y tampoco he sido partidario de la pena de muerte cuando existía y tal. Quiero decir que no me parece que el derecho penal sea algo extraordinariamente bueno para vengarse de lo que ha ocurrido, no. El derecho penal yo creo que está para evitar que en adelante se vuelva a delinquir, prevención general de todos, o que el sujeto que lo ha hecho no lo vuelva a hacer. Y si encima tiene unas sanciones que le quitan del puesto donde está ejerciendo, pues todavía mejor, porque eso indica que hemos conseguido que una persona que está haciendo un daño no lo haga. Y esto es un poco el derecho penal, que, en fin, la inhabilitación y todo lo que sabemos. Luego también hay otra cuestión interesante en todo esto, que será la de los que tienen que, perdona Alfredo, avísame porque no he mirado el comienzo y suelo hacer como en las oposiciones y esta vez no lo voy a poder hacer. Bien, me refiero también a los legitimados, porque claro, ¿quién puede poner una denuncia o una querella en estos casos, ¿no? Y yo pienso que en estos casos ya lo habéis dicho también y por lo tanto no voy a incidir en ello. La responsabilidad sigue existiendo, por más que haya habido decretos de alarma, etc. Tampoco he entrado en la virtualidad de la constitucionalidad de esos decretos que se han dictado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, es verdad que sí que he recordado que existe un recurso de inconstitucionalidad que todavía no está resuelto. A mí me hubiera gustado que se hubieran resuelto antes, pero no está resuelto todavía. Y también me he acordado de que se suprimió el año 85 el recurso previo de inconstitucionalidad, cosa que nunca me ha parecido razonable, porque claro, ver que una ley que puede ser y está cuestionada como constitucional o no, que resulta que se pueda seguir aplicando un año y otro año y otro año, pues en fin, pero bueno, esto está así. Y ahora se ha recuperado en el año 2015 el recurso previo de inconstitucional, pero solo para los estatutos, con lo cual sigue siendo o no afecta a todas las leyes demás. Bueno, pues los legitimados podrían ser el Ministerio Fiscal, los perjudicados que han sufrido daños, etcétera, y también se podría ejercitar una acción popular. Si bien, como es natural, la acción popular, pues con la nueva teoría desde la sentencia llamada Botín y después de la ley Barreche, bueno, pues solo en algunos delitos pues podría abrir el juicio oral ella sola, si no existiera ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular. Bien, y luego, ¿qué se podía decir también? Pues que estos delitos, yo creo que todos ellos pues prescribirían a los 5 años, con lo cual estamos en tiempo. Quiero decir que va a haber problemas después del COVID, probablemente en este sentido, si alguien pone una denuncia, porque los delitos que yo sepa no han prescrito. Es más, como es desde que se comete el delito, pues lo tenemos ahí casi las fechas, ¿no? Creo que está hablando de todo esto ya y casi voy a terminar, pero la prevaricación administrativa es un tema muy interesante porque está referida no solamente a la contradicción del derecho, sino a la arbitrariedad, de tal manera que aquí lo que se busca es que haya habido una arbitrariedad, no basta con que no se haya cumplido con la ley. Y además hay otra cuestión que ha sido aprobada por el Tribunal Supremo, y es que la prevaricación puede ser por acción o por omisión, puede ser omisiva, y que se consuma simplemente por dictar la resolución injusta, con lo cual, bueno, todo esto que estamos hablando de la relación de causalidad, etcétera, pues en estos casos ya no tendría esa virtud. Bien, como todo depende de que todas las noticias que yo he ido viendo o hemos ido viendo, pues en fin, se confirmen o no, y todo depende también de que se acredite o no, pues estas cosas que parece que se han dicho, pero que a lo mejor no son ciertas y muchas de ellas a lo mejor no lo son. Bueno, yo he querido hacer un panorama hipotético de esta situación para, en ese supuesto, pues si se pudiera o no aplicar
debiera o no aplicar el derecho penal. Y eso es lo único que puedo decir. Muchas gracias.